Amados hermanos, que el Señor esté con ustedes y con todos nosotros. Queremos hoy compartir la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 y el verso 12. La palabra del Señor nos enseña por qué debemos confiar en Jesucristo. Hoy queremos hablar de eso, el poder que está en el nombre de Jesús, porque solo en Él tenemos la salvación. En este pasaje dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres, en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Hoy queremos hablar de esta bendición que Dios nos da cuando entendemos quién es Jesucristo, cuál es su obra para con nosotros. Y vemos que en Jesucristo está el poder de Dios para salvarnos. Por eso en esta hora quisiera pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé revelación sobre Jesucristo, para que podamos tener esa liberación de nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, y podamos llegar a ser santificados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos revela quién es Jesucristo, nosotros somos liberados de muchas cosas que nos afectan. Aún como creyentes todavía hay cosas que afectan a nuestra alma, y eso es liberado cuando recibimos la revelación de Jesucristo, quien es la verdad. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos su carácter, su santidad, eso nos va haciendo más libres en nuestras almas. Así que en este pasaje nos demuestra la palabra que en Jesús está la salvación. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ir confiando más y más en esta palabra hasta que se vaya haciendo real en nosotros? ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros o debe suceder dentro de nosotros para que se haga más real lo que es la palabra de Dios, lo que es Jesucristo para nosotros? Resulta, mis hermanos amados, que dentro de nosotros tenemos información, tenemos conocimiento que nosotros adquirimos por las experiencias o por lo que vemos o oímos, y eso compite en nuestro interior con el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios. Quiero decirle esto. Por ejemplo, nosotros tenemos ideas propias, pensamientos en los cuales nosotros nos apoyamos y podemos probarlos cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay cosas en las que nosotros confiamos, y aunque no lo digamos, nuestros actos revelan en qué confiamos. Y muchas veces podemos probar que en eso que confiamos no es Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer cuando en lo que confiamos no es Jesús? Lo que debemos hacer es renunciar o despojar, quitar nuestra confianza de lo que no es Jesucristo. Por ejemplo, en la persona, cada uno individualmente, tenemos confianza a veces en personas. Las personas las debemos respetar exactamente lo que Dios nos manda, que nos respetemos los unos a los otros, pero no nos dice que nosotros tengamos confianza en las personas como que ellos van a poder salvarnos. Ninguna persona nos puede librar del pecado ni de la maldad. No tienen la capacidad ninguna persona para salvarnos. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Y la razón por la cual las personas no tienen o no tenemos la capacidad de salvar a nadie es porque nosotros somos pecadores y no tenemos la cualidad que Cristo tiene de ser santo. Por eso no podemos y no debemos confiar
en confiar en las personas como para que nos salven del pecado o que nos salven de la maldad. El único que nos puede salvar de ello es Jesucristo. Es importante que quitemos nuestras confianzas en las personas para que sea más real Jesucristo en nuestra vida como Salvador de nuestro ser, del pecado y de la maldad. También debemos aprender a no confiar en nosotros mismos como personas en cuanto a las capacidades personales, como pensar o decir yo soy mejor que tal persona en cuanto a mis actitudes. Eso, hermanos amados, es engañarnos a nosotros mismos, como querer decir yo soy mejor que tal persona y por lo tanto cuando Dios tenga que juzgarnos no me tendrá que juzgar a mí porque hay otros más, como digo, más depravados, quizás es la palabra, y por lo tanto Dios no me va a juzgar a mí porque pues yo soy buena gente o yo no hago tal cosa y por lo tanto Dios me tiene que tratar mejor. Hermanos míos, amados, no podemos confiar, no debemos confiar en nuestras capacidades personales porque usted y yo sabemos que nuestras acciones o actitudes que hacemos no son rectas muchas veces y que si nos tuviera que juzgar Dios por lo que nosotros hacemos o creemos que somos, sinceramente la palabra dice que caemos cortos en cuanto a la santidad de Dios y por lo tanto no podremos alcanzar su gracia por nuestras propias obras. Debemos quitar nuestra confianza de nuestras capacidades humanas, aún de las cosas que hacemos. Tenemos que quitar nuestra confianza de eso. Las debemos hacer, sí, pero no confiar que en ellas o por ellas Dios nos va a salvar. Nos salva Dios por medio de Jesucristo. Quisiera aclarar eso, mis hermanos amados, porque no podemos confiar en lo que hacemos o lo que creemos que somos. Debemos confiar en Jesucristo. Cuando confiamos en lo que hacemos o lo que somos, entonces estamos orgullosos ante Dios. Y es un principio contrario a la palabra de Dios. Es orgullo, es vanidades. Y la persona está afectada por el enemigo en su mentalidad. Debemos ser humildes, confiar en Jesucristo totalmente, para que Dios pueda, o como digo, honrar nuestras vidas es por Jesucristo. También debemos quitar nuestra confianza de los bienes materiales que llegáramos o que tuviéramos. Ellos no nos pueden salvar. Recuerde que la salvación se refiere a pecado y a maldad. Nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo van a ser salvos o restaurados por confiar en Jesucristo totalmente, no por cuántas cosas tenemos. Nosotros somos salvos por la fe que tenemos, la confianza que tenemos que Jesucristo nos justifica ante Dios, por la santidad de Jesucristo, por el acto, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Por eso solo podemos confiar en Él y no confiar en nosotros, ni en otras personas, ni en las cosas materiales que nosotros pudiéramos tener. Otra causa que nos aparta también de confiar en Jesucristo es cuando respondemos, quiero decir, actuamos o hablamos por las circunstancias que estamos confrontando. Eso es peligroso para nosotros porque cuando hablamos o actuamos por las circunstancias que estamos confrontando, eso, hermanos amados, nos hace o demostramos con eso que no estamos actuando por confiar en Jesucristo. Por ejemplo, si alguien está confrontando una situación difícil, lo que hacemos es
es que nos desesperamos y nos angustiamos y muchas veces retrocedemos del propósito que nos habíamos propuesto. Eso demuestra que no estábamos confiando en Jesucristo, sino que estábamos confiando o confiamos en las circunstancias. Usted se recuerda cuando Dios mandó por medio de Moisés a los que fueron a espiar la tierra prometida para antes de entrar a la tierra y conquistarla. Envió personas que eran líderes de cada una de las tribus, que eran lo más sobresaliente de cada tribu, pensando que eran personas que tenían capacidades eran más aptos que la generalidad de cada tribu. Eran lo sobresaliente. Entonces, cuando fueron enviados a inspeccionar la tierra, cada uno de aquellos eran 12. Dentro de esos 12, cuando empezaron a ver la tierra, vieron que la tierra era buena, que producía frutos preciosos, las uvas eran abundantes, toda la tierra producía en gran manera, y todos concluyeron, los 12 concluyeron que la tierra era buena. Pero cuando vieron quiénes habitaban en la tierra, de entre los 12, 10 cambiaron su pensamiento, quitaron su pensar de Dios y se les borró lo que Moisés les dijo que Dios haría por ellos. En 10 espías, en 10 líderes, su mentalidad cambió cuando vieron las circunstancias y pensaron esto. Ellos dijeron, la tierra es buena, pero nosotros, mire, se vieron a sí mismos, somos como chapulines, como langostas en comparación con los habitantes de este lugar. Y ellos dijeron, y así les parecíamos a ellos. O sea que vieron a los habitantes de esa tierra y ellos los veían grandísimos. Y cuando los veían grandísimos, los veían que nunca los podrían conquistar. Porque su mentalidad de esos 10 espías abandonaron lo que era Dios en su mente cuando vieron las circunstancias. Eso, mis hermanos amados, eso es peligroso para la fe de nosotros. Las circunstancias se vuelven peligrosas cuando nosotros no sabemos realmente quién es Jesús. Cuando las circunstancias que nos acontecen nos entristecen, ¿acaso no es exactamente esa situación? Porque quitamos nuestra confianza de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene control de todas las cosas. Pero para que Jesucristo sea manifestándose en nuestro favor, tenemos que confiar totalmente en Él. Entonces, ¿qué aconteció a estos espías? 2 de ellos, Josué y Caleb, aunque veían a esos gigantes, ellos no cambiaron su mentalidad. Ellos siguieron pensando que Dios era poderoso para entregarles la tierra que les había prometido. En su mente no cambiaron cuando vieron a esos gigantes. Ellos siguieron, sí podemos conquistarlos porque Dios dice que podemos, porque Dios está con nosotros. Y entonces ellos, Josué y Caleb, conquistaron, ellos poseyeron la tierra porque Dios honró su fe. Así que mis hermanos amados, de los otros 10, ellos no entraron a la tierra, incluso fueron muertos cuando ellos regresaron de dar su informe al pueblo, porque eran personas que confiaban en las circunstancias. Eran pueblo de Dios, pero respondían no por la fe, respondían por lo que ellos veían o sentían. Y eso es muy peligroso para la fe de la persona. Incluso la gente cuando responde de esa manera, contaminan, no sé si es correcta la palabra contaminar, pero transmiten su pensamiento, su sentir de ellos y afectan la fe de otros. A esas personas Dios les llama cobardes. Porque, hermanos amados, la fe nos ayuda, nos hace confiar en Dios
en situaciones que son imposibles para comprender con los sentidos naturales que es posible. La fe es algo que nos hace atravesar confiando en Dios en situaciones que no hay manera de explicarlas con tu razonamiento o con tus capacidades naturales. Por eso, hermanos amados, el único medio para poder ver la gloria y el poder de Dios es a través de la fe. La fe es una virtud que Dios nos da, es algo que empieza en Dios, que Dios ha puesto en nosotros, pero para que ésta crezca en nosotros tenemos que quitar y renunciar a confiar en nosotros, en nuestras capacidades. O es que yo soy bueno en tal cosa, qué bueno que usted sea bueno en tal cosa, pero eso no lo hace mejor que otro. En cuanto a salvación del pecado y la maldad, su confianza tiene que estar en Jesús. Cuando se refiere a pecado, cuando se refiere a maldad, usted debe confiar en Jesús, no en que usted trae mejor carro, lo hace mejor a usted ante Dios, no porque usted tiene una casa de 10 pisos, por eso usted es mejor que otro. No, cuando el pecado lo toca, sea gente que tiene o no tiene, el pecado destruye nuestro ser. La maldad destruye nuestro ser. Y por eso nuestra confianza solo tiene que estar en Jesús. Por eso dicen en este pasaje de Hechos 4:12, dijo que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Significa que su vecino, su pariente, su padre, quien sea, no puede salvarlo. Debemos respetar a las personas, pero no podemos confiar en ellos como que son nuestro Salvador. No debemos hacer eso, sino que todos tenemos que confiar en nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo, porque solo Jesús tiene las os que lo hacen y lo distinguen como todopoderoso, como que Dios es omnipotente, que todo lo puede, Dios es omnipresente, que está en todo tiempo cuando tú y yo lo necesitamos, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Él es el único que tiene estas cualidades, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que lo hacen único y que tiene la capacidad para resolver la necesidad personal de cada individuo en el momento que sea, porque eso es lo maravilloso de esto, que Dios es omnipresente. Jesús dijo, el que invoque mi nombre será salvo. Entonces, eso es muy importante que lo podamos discernir. ¿Qué debemos hacer entonces para que nuestra fe solo esté en Jesucristo? Tenemos que hacer, cuando el Espíritu Santo nos motive a hacerlo, a despojarnos de toda confianza que pudiéramos tener, examinarnos a nosotros mismos, si quizás estamos confiando en personas. ¿Te afecta cuando las actitudes de las personas que te rodean no son como tú esperas? Si es la respuesta así, entonces tu confianza está por ahí y no debe estar ahí. Tu confianza la tienes que remover de esas personas, la tienes que poner en Jesucristo. El comportamiento de cada persona no debe afectar tu fe y tu confianza en Jesús. No importa quién sea y las acciones que la persona haga, no deben separar tu confianza y tu fe de Jesús. Por favor, te ruego que tengas cuidado con eso. El que te va a salvar no es la persona que está frente a ti o quien te rodea, te salva Jesucristo. Así que las actitudes de los demás no deben afectar tu relación con Jesucristo. Tu confianza debe estar solo en Él. También tú puedes y debes examinar cuando tú eres incapaz de hacer algunas cosas y te deprimes porque no puedes y te entristeces porque te ves como algo inútil. No es correcto que confíes en ti. Por eso acontece eso en nuestra vida, porque estamos confiando en nosotros y la palabra dice que debemos confiar en Jesucristo. Confiemos en Él. Quita tu confianza de ti mismo. También no debes confiar en tus cosas temporales. No, tenlas, úsalas, pero no confíes en ello como que son tu salvación.
Qué bueno que Dios te las permite, que las puedes tener, pero tu confianza tienes que examinarte y no engañarte que tú estás confiando en Jesucristo y no en las cosas materiales que tienes. El otro punto es que no debes de confiar en las circunstancias. Si las circunstancias te entristecen o te desaniman, eso significa que ciertamente hay confianza en lo que tus ojos te informan o tus sentidos naturales te informan. Quiere decir que tu fe no está puesta completamente en Jesús. Por favor, corrijamos cada uno de nosotros estas cosas. Son 4 puntos. No confiar en las personas, no confiar en nuestras capacidades humanas o nuestras acciones, no confiar en nuestros bienes y no confiar en las circunstancias. Entonces, examinándonos nosotros, si hay algo de confianza en estas cosas, debemos removerlas, nuestra confianza de ahí y ponerla solo en Jesús. También debemos pedirle perdón al Señor, al Espíritu Santo, por que nos perdone y que nos ayude a poner nuestra fe solo en Jesucristo, para que no nos defrauden las actitudes de los demás. Hermanos míos, entre más el tiempo está pasando, nosotros estamos viendo la palabra de Dios cumpliéndose. El Señor dijo hace 2000 años y aún más antes que eso, la palabra declara que la maldad aumentaría en los últimos tiempos. Y hoy estamos viendo cumplida la palabra, cumpliéndose la palabra del Señor. Las actitudes de las personas, el respeto a lo normal, a lo correcto, a las instituciones que del gobierno se está derrotando, se está derribando, la maldad está aumentando, la anarquía, quiere decir la desobediencia, la rebelión contra la autoridad, está manifestándose en todo el mundo, hermano. Esto refleja, hermanos amados, que la persona, el ser humano, está siendo corrompido por la maldad, que el conocimiento que entra a sus mentes, a sus corazones, está transformando su comportamiento de las personas. Se están rebelando contra la palabra, pero es lo que Dios dijo que acontecería. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El Señor dijo que debemos tener cuidado de lo que dijo, velen y oren. ¿Por qué debemos estar? Velar significa cuidar. No dormir, no adormecernos, sino vigilar qué es lo que está aconteciendo en nuestro interior. No podemos vigilar lo que está aconteciendo en los demás. Como digo, podemos ver lo que acontece por medio de sus acciones, pero no es nuestra obligación detenerlos, porque no podemos detener a nadie más que, como digo, cada individuo personalmente tiene una voluntad de su alma y cada uno decide lo que permite estar dentro de su persona. Y eso, mis hermanos amados, es lo que nosotros estamos tratando de vigilar, para que esas cosas, esa maldad no aumente, no penetre en nuestras vidas y que nos estemos apartando. El Señor dijo, apartaos y no toquéis lo inmundo. Si tú amas a Jesús, si tú esperas el rapto de la iglesia y si lo estás verdaderamente esperando, esta es una señal de que estás correcto. Si tú no permites que los pensamientos malos y los deseos inmundos permanezcan en tu mente y en tu corazón, tú estás esperando la venida de Jesús. Y te digo una cosa, si esto es así, el Espíritu Santo te está ayudando para que rechaces toda maldad de tu mente, toda maldad de tu corazón. Entonces, también te va a guiar a hacer todas las cosas correctamente. Y estará el Espíritu Santo separándote de toda la maldad y del pecado que hubiere alrededor en otras personas, la maldad que fluye por otras personas. El Espíritu Santo siempre te va a apartar de toda maldad, porque esa es la función del Espíritu Santo en este tiempo. Está limpiando, está celando a la iglesia, a la esposa, a la que es la ayuda de Jesús. La que desea la venida de Jesús solo es la esposa. La persona
que no desea la venida de Jesús no es la esposa. La persona que no desea la venida de Jesús no desea ser santo, no desea ser puro, desea el pecado, desea la maldad. Esta es la realidad. El que desea la venida de Jesús es porque es la esposa, porque ama a Jesús. El que no desea la venida de Jesús es porque no es la esposa. Puede ser que sea un creyente, es el cuerpo, es parte del cuerpo, pero no es la esposa. La esposa se somete a la voluntad del esposo. Hace lo que el esposo le pide, pero la que no es esposa no lo hace. Así que, mis hermanos amados, estamos buscando agradar a Jesús, porque solo Jesús puede santificar todo nuestro ser. Hay una palabra preciosa, mis hermanos, en Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Voy a leer ahí, por favor, porque esta es una cualidad que debe acontecer en la esposa. Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Lo mismo que el Señor Jesús hizo es lo que la esposa del Cordero debe hacer. Jesús se sometió a la voluntad del Padre para que Dios, después que Jesús se humilla ante Dios y Dios lo exalta, es exactamente el mismo camino que debe seguir la esposa del Cordero. Filipenses capítulo 2 y el verso 5 dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús se despojó de su gloria, se despojó de su deidad para poder someterse totalmente a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros, como su iglesia, podemos someternos a toda la voluntad del Señor? Solo si nos despojamos ¿de qué? De la confianza que tenemos en las personas. Si nos despojamos de la confianza que tenemos en las capacidades personales, qué bueno que las tenga, pero no confíe en ellas como para ser salvo, para que, Dios me tiene que tratar bien, Dios no me va a juzgar porque yo hago tal cosa bien. No, tenemos que confiar en Jesús. Igual que Jesús se despojó de su gloria, también usted y yo debemos despojarnos de aquello que nosotros nos gloriamos. Tiene bienes, qué bueno que los tenga, pero no confíe en ellos como que ellos lo van a salvar. No es cierto, confía en Jesucristo y tampoco confía en las circunstancias. Luego dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra persona? Exactamente lo que Jesús hizo. Debemos despojarnos de todo aquello, pero tomar otra forma. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es de ser siervo. Un siervo es alguien que se dispone a atender a los que tienen necesidad. Eso es lo que Dios quiere que debemos hacer. Entonces, la esposa es la que ayuda a Jesús en estos tiempos. Usted no va a ser esposa cuando llegue al cielo, ella va a ser decorada, condecorada, premiada la persona. Pero donde se hace el servicio es aquí en la tierra. ¿A quién? A los necesitados. El Señor dijo: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste. Esa es la esposa, es la ayuda de Jesús. Estamos siendo la ayuda de Jesús ahora, aquí en la tierra. Y para poder llegar a ser la ayuda de Jesús tenemos que despojarnos de estas cosas que le estoy hablando. Si la persona no se despoja de ello, su servicio no es correcto. Tiene que despojarse y lo tiene que hacer por amor a Jesucristo. Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a mí, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Tiene que ser por amor a Jesús que lo hacemos. Es eso lo que nos motiva para que nuestras acciones sean correctas. Tiene que ser porque amamos a Jesús.
y entonces nuestras obras son correctas. En el verso 8 dice que estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ve, nosotros tenemos en nuestra alma nuestros propósitos personales, las cosas que nosotros más deseamos. De repente, cuando venimos a Cristo y por amor a Cristo, se tienen que quedar a un lado y darle paso a la voluntad de Dios. Debe ir muriendo el egoísmo nuestro. El querer ser el número uno en todo, el querer brillar en todo. No es, ese es el ego de nosotros, pero cuando entendemos que el querer ser, el querer brillar, quiero decir el querer, como digo, recibir la gloria y la alabanza por alguna acción que hacemos, hermano, eso es peligroso para la persona. Debemos hacer las cosas con humildad ante Dios, en servicio siempre en beneficio de otros, en vez de buscar solo nuestro propio bien. Debemos buscar el bien de otros para que no nos enorgullezcamos. En el verso 9 dice que cuando Cristo se dio hasta la muerte, y de una muerte muy terrible que nadie ha sufrido, y por causa de nosotros Él la sufrió, también nuestra voluntad, mis hermanos, nuestra alma debe llegar a crucificarse. El hacer nuestra propia voluntad fuera de la voluntad de Dios es tener un alma perdida. Muchas gentes dicen que cuando uno acepta a Jesús, ya es todo, ya está completo. Mis hermanos, nosotros somos trinos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, en ese momento nuestro espíritu es nacido de nuevo, estaba muerto nuestro espíritu. Y cuando Jesús perdona nuestros pecados, le da vida a nuestro espíritu, nos reconecta con Dios. En ese momento lo que nace, lo que es resucitado en nosotros es nuestro espíritu. Y en ese momento empezamos y somos hechos hijos de Dios, porque es la vida de Dios en nosotros, es el engendramiento de Dios en nuestro espíritu. Ahí está ahora la vida de Dios, la simiente de Dios Jesucristo en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, si usted la nota después que recibimos a Cristo, nuestra alma, la naturaleza del alma no es la de Dios. Usted observe, tenemos envidia, tenemos odio, tenemos celos, maldecimos, adulteramos, fornicamos. Todo eso no es la naturaleza de Dios. Esa es un alma perdida. A eso es lo que Dios llama una alma perdida. Cuando la persona no se somete a la palabra de Dios, su alma está perdida. Aún los creyentes, cuando está perdida, cuando se refiere a perdida, no es que no sabe qué es lo que está haciendo. Se refiere que está desconectada de la voluntad de Dios. Está haciendo lo que quiere y no se somete a la voluntad de Dios. A eso es lo que se llama un alma perdida. Alguien que está haciendo lo que quiere y no hace lo que dice Dios, su alma no está salva. Quiere decir que no es Dios quien la controla. Entonces, ¿quién la controla? El diablo la controla. Jesús dijo, el que no perdona, tampoco Dios lo perdonará. ¿Qué va a pasar con esa vida, con esa alma? Recuerde que el espíritu es uno, el alma es otro cuerpo. Jesús dijo, y ahora con su paciencia, después que somos salvos, van a tener que ganar su alma. Entonces mi pregunta hoy, nuestra alma debe morir. ¿Cómo digo? Nuestra voluntad personal debe someterse a la voluntad de Dios. Y cuando se somete a la voluntad de Dios, entonces nuestra alma es salva. ¿Salva de qué? Salva de todas las obras que el diablo pone en las almas que no obedecen a Dios.
Mi pregunta, y quisiera dejar, y pido a Dios que nos dé revelación sobre esto. ¿Qué es tener un alma salva? Un alma salva es cuando la persona conscientemente, ejerciendo su voluntad, decide someterse a la voluntad de Dios. Eso es cuando un alma está salva. Mientras el alma no se somete a la voluntad de Dios, no está salva. Quiere decir que su alma hace lo que quiere, y generalmente lo que el alma nuestra quiere fuera de la voluntad de Dios es malo. Si usted observa, Dios nos dice que hagamos bien a los demás, y nuestra alma no quiere hacerle bien a los demás, quiere hacerse bien a sí misma. No hace lo que a Dios le agrada, hace lo contrario. Y entonces esa alma no está ganada, mis hermanos. Por eso que no es tan simple como la gente piensa, que un alma se salva solo con creer. El alma, el espíritu sí, cuando recibe a Jesús, pero el alma se salva por obedecer. Entiéndase claramente esto. El espíritu se salva cuando creyó y recibió a Jesús como su Salvador, está salvo. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 8 dice que la simiente de Dios, cuando está en la persona que es Cristo, que es su espíritu, dice que ya no peca, su espíritu. Pero el alma peca. El alma que pecare morirá, dijo Dios. El alma que peca muere. Entonces, mi objetivo en esta hora, en este día, es que debemos confiar en Jesús. Todo el poder está en Jesús y que solo en Jesús vamos a encontrar la salvación de nuestro espíritu. Cuando nuestra alma se somete a la voluntad de Dios, muere en cierto modo, ya no hacemos lo que queremos y en ese momento está siendo crucificada nuestra voluntad. Y cuando está crucificada nuestra voluntad, entonces si nos sometemos a la palabra de Dios, entonces nuestra alma está salva, mis hermanos. Mientras el alma haga lo que quiere, esa alma va a llevar dolor y va a tener muchas penas en su vida. Y toda alma que no es salva se causa mucho dolor a sí mismo y también le da dolor a sus seres queridos. Hermanos míos, nuestra alma es preciosa y Dios la ama y Dios quiere salvarla, pero no puede salvarla si la misma persona no quiere ser salva. Porque Dios nos da su palabra y nos dice qué debemos hacer. Pero si la persona no se somete a la palabra de Dios, esa alma sufre mucho, hermanos. Son almas sufrientes. Sufren ellos y sufren sus parientes, sufren sus padres, sufren sus parejas, sufren sus hijos. Toda alma que no se somete a Dios es una fuente de dolor para sí mismos y para los que les rodean. Por eso es tan malo confiar en nosotros. Debemos confiar en Jesucristo. Obedezcamos su palabra y nuestra alma estará salva. Hay cosas que a nuestra alma no le gustan. Por ejemplo, si alguien nos maldice, la palabra del Señor dice, bendice a los que te maldicen. Pero ¿cómo quiere? El alma responde, ¿cómo voy a maldecir a alguien que odio? ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Cómo le voy a invitar de comer a alguien que me golpeó, a alguien que me robó? ¿Cómo lo voy a hacer? No, y el alma se rebela. Así es. ¿Qué debemos hacer? Mis hermanos, podemos tener miles de excusas para no someter nuestra voluntad a la de Dios. Pero quiero decirle que al final, el que va a sufrir, no solo en este tiempo, pero la perdición del alma, van a ser de aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. En el infierno hay mucha gente, todos los que están en el infierno están arrepentidos.
porque mientras estuvieron en su cuerpo pensaron que la palabra infierno era un juego, que era solo una idea de los hombres. Pero la palabra de Dios dice que hay un infierno para el diablo y sus demonios y para todos aquellos que no quieren, voluntariamente deciden no someterse a Dios. Anhelo que no sea el caso de ninguno de nosotros, sino que todos humildemente, como Jesús se humilló ante el Padre, así humillemos nuestra alma delante de Dios y que sea crucificada nuestra voluntad para que fluya la voluntad de Dios en nuestra alma. Y entonces realmente estaremos en la posición, mis hermanos, de ser raptados, de ser parte de la iglesia gloriosa que no tiene mancha ni contaminación. Solo cuando las almas están sometidas a la voluntad de Dios, ellas son la esposa, ellas son las que van a ser raptados, esas personas van a ser raptadas. Mis hermanos, el hecho de acudir a una congregación no te capacita para ser raptado. Lo que te capacita para ser raptado es la humildad, es la sumisión a la voluntad del Señor. Eso es lo que te habilita o te capacita para ser parte de la iglesia que va a ser tomada en el rapto. Esta es la voluntad del Señor, que todos como un solo cuerpo, nos podamos humillar ante el Señor. Perdona si hay algo que no has perdonado. Perdona o pídele a Dios que te perdone si has confiado en tus capacidades. Si te has sentido mejor que otros, si has menospreciado a otros, pídele a Dios que nos perdone, que te perdone, que me perdone. Pidámosle a Dios perdón si hemos confiado en nuestros bienes, si nos hemos gloriado en eso, en vez de gloriarnos en la confianza que tenemos en lo que Cristo es para nosotros. Pidámosle perdón a Dios si hemos confiado en las circunstancias. Porque todo está yendo bien, Dios me quiere mucho porque todo está yendo muy bien. Claro, Dios nos quiere a todos. Pero no nos gloriemos tanto en eso, sino que nos debemos gloriar siempre en Jesucristo. Lo que Cristo es para ti, lo que te tiene que hacer feliz siempre es Cristo, lo que Cristo es para ti. Eso es lo que te debe dar alegría, eso es lo que te tiene que causar esperanza. Jesucristo es el todo para nosotros, hermanos míos. Jesús es nuestra vida. Jesús es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro intercesor, nuestro todo. Jesús para nosotros es todo, hermanos. Por eso Pedro, cuando el Señor dijo, ustedes también se quieren ir, cuando la gente se fue, dijo, estás loco. Cuando les pidió que comieran su carne y bebieran su sangre, dijeron, señores, la gente dijo, estás loco. Mis hermanos amados, comer la carne y la sangre de Jesús es hacer exactamente lo que Él nos manda. Cuando hacemos eso, nos hacemos un cuerpo con Él, un espíritu y un alma. Y en ese momento, hermanos amados, en San Juan dijo, cuando yo venga, me tomaré a mí mismo. ¿Cuándo nos hacemos uno? Cuando exactamente nuestra alma se somete a la voluntad de Dios. Hermanos míos, que Dios nos ayude a todos. Mi anhelo y mi oración es que usted esté pendiente de su vida espiritual, de su familia, que usted esté anhelando la venida de Jesús, porque las circunstancias que estamos viendo son ya el principio de los dolores. Es como la mujer que está encinta, que está embarazada, los dolores ya comenzaron y no van a parar hasta que nazca el bebé. No van a parar estos juicios, mis hermanos. El mundo no va a mejorar. Se va a ir empeorando cada día más hasta que salga, hasta que se dé el rapto de la iglesia. Va a surgir el rapto de la iglesia. Entre más días pasen, más juicios vendrán.
y durarán más tiempo cada juicio, y serán más frecuentes los juicios, hasta que nazca el bebé. ¿Quiénes van a nacer? La iglesia, la iglesia va a ser raptada. Es la que está puchando ahorita. La creación está con dolores, está haciendo fuerza, está pujando para que nazcan los hijos de Dios, para que sean manifestados los hijos de Dios. La creación gime, llora, porque se manifiesten los hijos de Dios. Hermanos, no entendemos cuánto la creación desea que la iglesia sea ya manifestada, pura, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Oh, hermanos amados, esa es la gloria que viene. Es el juicio que Dios va a hacer cuando saque la iglesia. La iglesia es la que hace que todavía los juicios severos no caigan sobre la tierra por causa de ella. Pero cuando la iglesia, la esposa del Cordero, nazca, salga y sea quitada de la tierra, de ahí en adelante, mis hermanos, los dolores que van a sufrir todos los habitantes de la tierra van a ser espantosos, van a ser terribles. Por eso te animo en el nombre de Jesús, que tu vida espiritual sea tu prioridad. Pon los ojos en Jesucristo. Confía solo en Él. Sométete a su palabra. Haz todo lo que Él te dice. Lee por ti mismo y no esperes que alguien venga y te instruya. Tú puedes hacerlo. El Espíritu está contigo. Él te va a guiar y te va a indicar qué debes hacer. Prepárate, no dejes que alguien más decida por ti en tu vida espiritual, en tu vida temporal en este tiempo, pero también en tu vida eterna. Decide tú mismo. No permitas que otros influyan y decidan tu eternidad. Sé tú mismo el que decida sobre esto. Que Dios te bendiga, hermano mío. Te amamos, te amo en el nombre de Jesús. Y es mi deber decirte que el Señor está cerca y que tú y yo debemos estar ya preparados. Quiere decir, sin ninguna maldad escondida, sino poniéndonos a cuentas con Jesús, perdonando a toda persona, bendiciendo, haciendo el bien que podemos, anunciándoles a otros la palabra del Señor. Es lo que podemos y debemos hacer. Que el Señor esté contigo y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén.